Bienvenidos, vamos a compartir un poco más de Warship con mi cuenta principal con algunos tips para 3 salas. Primero que nada, la base que tengo es muy buena, se banca a ataques de casi cualquier tropa y se la banca bien. Así que bueno, primero para recomendar la base, es muy buena base, así que úsenla si están buscando un buen diseño de 3 motores. 2, algunos amigos me estaban preguntando con qué tropa estoy atacando. Ahora empecé a jugar con granaderos y la verdad que me fue de gran ayuda para subir. Y bueno, eso gracias también a Cubo, que esta mañana empezamos los dos jugando Warship esta mañana y yo arranqué jugando con Zucas y la verdad que no estuvo tan mal, digamos, pero no era la mejor tropa, la verdad, para empezar la temporada. Eran los granaderos, ¿ok? Entonces por ahí tuve unos pequeños fails al inicio, pero a medida que iban pasando las horas ahí jugando, nos dimos cuenta que los granaderos podemos sacarle mucho más provecho por la cantidad de defensa que había. Así que ahí pueden ver el árbol. Saqué cañón marino, saqué la bengala, sacamos granaderos, saqué gorda brick y esto ya está al máximo. De ahí saqué torreta francotirador, salud de estructura, minas comunes, ¿sí? Después por abajo tenemos daño de tropas, la shockmine al máximo. Tenemos el daño de estructura desbloqueado, pero este no lo mejoré todavía. Y lo siguiente en desbloquear ahora va a ser el escudo aéreo o el destructivo, cualquiera de los dos. El que vea que sea más útil lo voy a utilizar. Pero bueno, en todo caso sería o escudo o el destructivo. Cualquiera de los dos creo que es bastante. En todo caso creo que sería el escudo. Más que nada para la gente que me está atacando con guerreros. ¿Ok? Así que, y bueno, después de sacar el prototipo, ya mañana estaremos jugando con 4 salas. Así que ojalá que salga todo bien. Que en el siguiente cofre voy a meter ya el escudo. Así que hay que esperar hasta la noche, hasta el siguiente cofre. Bien. Bueno, la base que tengo es muy buena, como digo. Recomiendo la base. Cópienla. En caso de que ustedes estén buscando un diseño bueno, esta se banca prácticamente casi todos los ataques de Warriors, Zucas, incluso granaderos. Así que copien esta base que es bastante decente. Ahora les voy a mostrar las repeticiones de los ataques que yo estaba haciendo. Que utilicé para llegar hasta el rango 18, que la verdad que no está nada mal. Tuvimos una gran subida para el primer día. Vamos a ver. Estoy atacando con 4 lanchas de fusilero y 4 granas. En este caso utilizo la Sargento Brick con el grito, con el ladrido, para que esto se haga súper rápido. Ahí pueden ver, voy soltando despacio lancha de fusilero y el grito de la gorda brick todo el tiempo utilizando el ladrido, el grito a tope para que los granaderos revienten toda la defensa súper rápido. Ahí pueden ver la velocidad con la que tumban las defensas. Esta base cae en menos de un minuto sin problemas, ¿sí? Una locura. Ahí pueden ver, me voy con bengala directo al destructivo y reacomodo para rematar esos motorcitos. Así que la verdad que granaderos con brick, un lujo, ¿sí? Salen ataques muy buenos. Incluso los diseños compactos son los más fáciles que hay, caen menos de un minuto. Pero los diseños abiertos también pueden caer con incluso miren esto, me tocó Stonehenge, ¿ok? Vamos a ver la repetición, que este jugador tiene una base con escudo. Y van a ver el ataque que le mando aquí. Lo mismo, fusileros con granaderos. En este caso, como hay 2 motores bajo el escudo, lo que hago es meter fusileros con 3 lanchas de fusileros, 5 lanchas de granaderos para barrer estos 2 motores. Y guardo la Sargento Brick para rematar el motor de la parte izquierda. Obviamente con su granada de racimo, que como ya la tengo al máximo nivel a la Sargento Brick, la granada de racimo la verdad que hace muchísimo daño. Entonces con 3 disparos de granada es capaz de romper el motor sin problema. Así que bueno, ahí se puede ver el ataque. Las 3 lanchas de fusilero pueden ver que las voy siempre soltando despacio, una en una, para que tengamos siempre algún escudito adelante y que no tengamos problema con esos granaderos. Bien, ahí en este momento ya pueden ver que solté la brick. Obviamente hay que taparla con humo, cuidarla a la brick, que no le metan un cañonazo ni que se coma la shockmine. Bien, ahí pueden ver. Tombamos el motor, bengala hacia adelante, tapamos con humo. Y de aquí bengala al motor, que no pise ninguna shockmine. Y de ahí, una vez que desaparece el humo, tenemos que apretar muchas veces su habilidad para que dispare rapidísimo. Y explosión final ahí. Tenemos el diseño. También cae con un tiempo bastante bueno.
Este diseño está cayendo más o menos en 2.40, 2.45, más o menos ese tiempo. ¿Ok? Entre 2.40 y 2.45 cae ese diseño sin problemas con Brick con su granada de racimo. Ese fue el diseño de Stoneheart. La verdad que nada mal. Vamos a ver otra repetición. Miren esto, otro compacto. Cae, como pueden ver ahí, en menos de un minuto cae. Este también es compacto. Y lo mismo vamos barriendo, utilizando otra vez el grito de Sargento Brick y soldando fusileros despacio. Que sería, digamos, la clave para que este ataque salga bien. Pues si te sueltan todos fusileros rapidísimo, desaparecen y después se van a quedar sin escudo. Y ahí sí que gran problema. Pueden ver que sigo soltando lancha de fusi. Último grito de Sargento Brick. Y de ahí pueden ver que los motores empiezan a caer. Los motores caen súper rápido. Increíble, la verdad. Ya está. Estos diseños compactos con granaderos son los más fáciles que hay. Es una locura la velocidad con la que tumban esto. Y bueno, acá este Shagalow me gana por tiempo 2.27 contra 2.32. Aquí el ataque, amigos, me salió fatal. Acá fue un fail mío, digamos. El ataque fue súper lento. Eh, Desplegué un poquito más la tropa y los granaderos no eran capaces de acabar el motor. Entonces por eso fue súper lento y aquí perdí por tiempo. Pero acá fue rarísimo porque miren los granaderos, primero que nada, el primer error es que yo despliego los granaderos como siempre y miren qué pasa acá. 3-4 granaderos se van prácticamente a entregarse a la ametralladora, la metra se da vuelta y los liquida. Entonces ahí ya de entrada el ataque ya empezó mal. Los granaderos no se desplegaron bien, ya empecé a perder ahí poder de ataque. Y después aquí también capaz que fue un fail de mi parte, porque dejé que barran todo, o sea, así que se vayan abriendo, para que esa lancha de fusilero impacte con el destructivo, y al final fue un error, porque lo que pasa aquí es que los granaderos no o sea, como está el motor solo y están lejos, demora muchísimo en tumbarse ese motor, y hasta eso los fusileros que yo tenía de escudo van muriendo. Y cuando los granaderos logran terminar de bajar ese motor, ya no tengo prácticamente nada de escudo. Entonces aquí los granaderos se enfrentan contra el destructivo y obviamente el destructivo empieza a liquidarme los granas y el ataque ya se va a la basura. Entonces por ahí fue un fail mío, capaz que tendría que haber reacomodado antes para que para llegar como a fusilero hasta el final y no tener problemas con el remate. Y ahí pueden ver métodos Brick, cortinas de humo. Esquivamos la Shockman, todas las minas ahí shock que hay por el suelo y bengala al núcleo. Y activamos su habilidad de la granada y bueno, el remate final. ¿Ok? Entonces de esa manera estamos jugando, de esa manera estoy jugando full granada de racimo. Acá pueden ver el tiempo 2.48 contra 2.40. Acá el rival no acaba base. Acá el rival tampoco acaba base. Tampoco acaba base. Y acá le hago 2.39 contra 1 minuto 59. ¿Ok? Contra Esper, por ejemplo, le metí casi 2.50. Casi 2.50. ¿Sí? Es una locura. Porque lo que pasa es que este rival tenía 50. Ah, no, sí tenía 50% de salud de estructura, ¿no? Sí, sí tenía. O no sé si. No sé si son míos. Creo que esos potenciadores son míos. Creo que este rival, amigos, no tenía salud de estructura. Por eso es que le hice súper rápido el ataque. Más rápido de lo normal. Creo que. Creo que eso era. No tenía salud de estructura. O tenía un 30%, un 40%. Entonces meto granaderos por este lado a tumbarse los dos motores y lo hacen súper rápido. Y por este lado ya dejo la Brick otra vez con su granada de racimo para que haga el remate más tranquilo desde de ahí. Obviamente, como digo, la Brick siempre tapada con humo para que no muera al toque. Importante. Bueno, acomodamos. Bengala de una ya al motor. Y otra vez granada de racimo. Pero bueno, aquí ese fue
Un atacazo, la verdad, salió bastante bien. Bueno, el resto, la verdad, como digo, el resto de ataques son casi todos iguales, digamos. La mayoría acá, por ejemplo, como este jugador no me acaba en base. Vamos a ver una repetición de este rival, atacando el diseño que tengo ahora mismo, y no son capaces de acabar. Hay algunos jugadores, muy pocos jugadores, saben cómo acabarla rápido, pero muy poquitos. Solamente un 10%, digamos, de los jugadores que están activos ahora en rango 18 saben cómo acabar la base que yo tengo, y el resto falla muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, este jugador ni siquiera la acaba, y también están atacando con granaderos algunos. Así que nada, una locura. Así que nada, la verdad que igual, como digo, muy contento porque la season arrancó un poco mal, porque la verdad que no teníamos nada claro de qué tropa elegir. Pero al final, gracias a Cubo también que me recomienda los granaderos, encontramos una nueva jugada y con eso nos dio para subir. Cubo también ya se metió en Liga de Oro, así que bueno, esta noche con el siguiente cofre espero que podamos subir, aunque sea un ranguito más, con que subamos a 19, la verdad que ya estaría más que contento. Pero bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? O sea, si aparecen en la noche, si en la noche aparecen muchos rivales ya de 4 motores, o si siguen saliendo muchos rivales de 3 motores. Eso habrá que ver qué sucede por la noche en el siguiente cofre. Así que nada, cualquier duda que les quede con respecto a 3 motores, me lo dejan en la parte de los comentarios y apenas pueda estaré respondiendo. Y nada, copien la base que tengo. Vamos a ver la repetición de este rival. Ahí el rival está limpiando. Y al final se termina retirando, si no me equivoco. Porque iba a perder todo. No, pierde todo. Pensé que se iba a retirar, pero no. Directamente sacrificó la tropa porque no la iba a acabar igual. Así que nada, termina sacrificando. Así que bueno, copien la base, es muy buena. Y cualquier duda, pregunta me lo dejan en la parte de los comentarios. Y en el top global, ¿en dónde estoy? Me metí, miren esto. Top 4 global. Y encima, Chicken está por ahí encima. Koei Chicken. Rarísimo verlo por estos lados de la tabla. Pero bueno, ahí está Koei Chicken. Vamos a visitar su buque, su warship. Y tiene una base, por lo menos para mi ataque de granaderos, esta base está regaladísima. Se la tiro en menos de un minuto. O sea, si en la noche me enfrentan contra Chicken, lo vamos a reventar sin problemas. Es muy regalado este diseño para mí. Para granadero está facilito, la verdad, muy facilito. No entiendo cómo con ese diseño subió hasta 18, es rarísimo. Pero bueno. Nada, gente. Espero que les sirva este video, estos pequeños tips, recomendaciones. Y nada, nos vemos más tarde, si Dios quiere, en otro video. Chau, chau.